Bueno, vamos a comenzar ya con esta sesión que es los diferentes nombres de los derechos humanos en este caso. Bueno, ¿alguien quiere participar o quieren que comience con una explicación rapidita? Ya habíamos visto que el doctor Carbonell había mencionado que de acuerdo con las distintas necesidades en los distintos tiempos, pues se iban creando de acuerdo con esas necesidades los derechos humanos. Así, por ejemplo, los derechos a votar por parte de la mujer, los derechos también, pues, fue en los años 50, los derechos también del adulto mayor, más recientemente, pues van incrementando pues estos derechos humanos que así les van surgiendo. Y esto refiere a los derechos subjetivos, que también así se les conoce. En algunas materias de distintas ciencias, el derecho subjetivo tiene otro significado. Pero ya habíamos comentado que entre más sepamos abonar, pues es mejor. Entonces, en este caso, los derechos subjetivos, pues vendrían a ser este tipo de derechos humanos. Otros derechos humanos que también así se mencionaban eran aquellos derechos sociales que ya se han venido superando. Hasta hace poco, hace unos no más de 10 años, pues aquí la Dirección General Administrativa del Estado de Nuevo León, pues ya empezó a aperturar ese derecho a la salud que no existía. Ahí tienen ustedes en el hospital universitario a toda la gente abajo del puente, ¿no? Pues llevando a sus seres queridos porque no tienen alguna seguridad social. Entonces los llevan ahí, pero resulta que este hospital universitario es público. Y el artículo cuarto constitucional pues nos habla de que pues debería ser gratuito. Entonces esto va a repercutir que en esos derechos sociales que hablaba Curtis, uno de los doctores expertos en estos temas, el derecho social, ya se superaron. Afortunadamente, o el derecho, por ejemplo, el derecho al patrimonio, el derecho a la vivienda, en caso de que existiera un problema fuerte, como en el caso de huracanes, terremotos, etcétera. No es gratuito, aún algunos derechos, les repito, como el derecho social o el derecho a la salud, debiera ser gratuito como lo dice el artículo cuarto constitucional, pero no es gratuito aún. ¿Por qué creen que no es gratuito como así lo dice el artículo cuarto? Bueno, pues porque pues estamos en un país en vías de desarrollo y todavía no se ha superado, vamos a decirlo así. Pero en dado caso en que el Estado tenga que apoyar a esa persona en un estado de indefensión, en un estado muy complejo, pues va a entrar el Estado a apoyar precisamente. Pero tendrá que dirimirse a través de un juicio. Esos juicios son juicios civiles, juicios que se solicitan en la Dirección General Administrativa o en el autorizado por la Dirección General Administrativa, pero solicitado en el Instituto de Atención a Víctimas en el Estado de Nuevo León. Y una vez con ese reglamento interno que tiene ese instituto, pues va a valorar si efectivamente ese derecho social referido a la salud, pues le puede apoyar. ¿Sí? Em, ¿Algún comentario que quieran hacer sobre este derecho social? Estamos hablando de distintos nombres de llamarle a los derechos humanos. Por ejemplo, si hay una bala perdida, esos famosos ejemplos, y le mató a una persona, entonces, ¿quién va a cubrir los gastos? Pues el Estado tiene que cubrir sus gastos, porque, pero no es gratuito, lamentablemente, se tiene que seguir una apreciación, una valoración, un juicio y por consecuencia el pago de daños a la familia, a la, a las propias personas que hayan sufrido esto. O a la víctima, pues a la víctima, en este caso sería difícil. En otros casos de accidentes automovilísticos, en donde
haya un atropello y haya lesiones y huye la persona que dio una afectación. ¿Quién va a pagar esto? Lo llevan al hospital universitario porque no tenía dinero y él tiene que firmar, pero pues ¿cómo va a pagar él pues, si él no tuvo la culpa? El Estado tiene que hacerse responsable. Por eso es, por eso les comentaba, a veces no es gratuito todavía. Se han superado algunos logros con estos derechos sociales. ¿Algún comentario que quieran hacer? Oye, otros, aquí también en las actividades que ustedes realizaron, me llamó la atención que algunos opinaban que eran derechos naturales. ¿Ustedes creen que los derechos naturales también son otras formas de llamarle a los derechos humanos? Hasta hace poco recuerdo que los maestros en la Facultad de Derecho se tiraban al suelo, rasgándose sus vestiduras y repelando porque ¿cómo era posible que un derecho natural iba a entrar a un derecho positivo, a un derecho directo? Bueno, ya hoy en día hay autores aquí, por ejemplo, un doctor regiomontano Laviaga, que habla sobre los derechos naturales. Es decir, estamos a una casi nada de que un derecho natural efectivamente también salvaguarda derechos humanos. De hecho, en el artículo primero constitucional, si ustedes lo leen despacio, van a decir, se lee, derechos que se reconocen. Al hablar de reconocimiento, se infiere de un derecho implícito, es decir, un derecho natural. Por ejemplo, vamos a ver, déjenme acordar algo. Un derecho, derecho al desarrollo de la libre personalidad, por ejemplo. Entonces, afortunadamente, se están respetando esos derechos humanos, como el desarrollo libre de la personalidad. Yo me puedo percibir como un gorila. Bueno, pues, si tú te quieres percibir como un gorila, bueno, pues adelante. Es un tipo que va de la mano con los derechos humanos también. Que esté bien o esté mal, bueno, eso ya se va a decidir, se podría decidir en una controversia. Entonces, los derechos naturales, para llamarle derechos humanos, excelente, me parece a mí excelente. No vayan a pensar ustedes que los derechos humanos tienen una dirección hacia el derecho. No, no, no. ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, habían autores como Habermas, alemanes, que hablaban sobre la teoría de la comunicación y decía que si no existía una comunicación, pues no existía un respeto hacia la persona. Entonces, esos derechos de la teoría de la comunicación que habla el doctor Habermas no provienen del derecho en sí. Entonces, fíjense cómo es otra forma también de llamarle a los derechos humanos. Teorías, por ejemplo, de la comunicación o teorías de interdependencia también son parte de distintos nombres de los derechos humanos. Eh, otros, no sé, otro tipo de derecho que ustedes hayan leído en las actividades para no estar, para no, para si quieren ustedes hacer otro comentario. ¿Sí me están escuchando o no? Sí, yo a mí, bueno, leí el libro y para la actividad el concepto de derechos morales. No, no es cierto. El, ay, espérame, es que aquí tengo uno que no entendí muy bien, pero no es, creo que, no, sí, ese es el derechos morales, que bueno, el fundamento de estos derechos se encuentra como que éticamente. Sí, sí, muy bien. De hecho, hoy en día el derecho moral también nos hablan ya algunas normativas que por ejemplo, se integran, por ejemplo, a las personas jurídicas o a las personas morales, a las empresas. El derecho moral es aquel derecho en el cual, pues, todas las personas
pues van a tener una integridad, un amor, vamos a decir, un amor hacia la propia persona, hacia a su propio entorno, y con ello es que se vayan a otorgar distintos tipos de, pues, metodologías, políticas, etcétera. A eso es como se le conoce a los derechos morales, que pudieran entrar. Y ya hoy en día distintas autoridades, o distintos reglamentos, disculpen que les mencione algunos reglamentos o leyes, o como por ejemplo la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su articulado, si no mal recuerdo, 25, nos habla sobre la integridad de las personas, tanto personas jurídicas, es decir, personas morales o empresas, como personas físicas. Entonces ahí nos van a hablar de una serie de metodologías que deben cumplir. Si un día una autoridad audita, vamos a decir el SAT, o vamos a decir la UIF o cualquier autoridad, o la ley, o la Secretaría del Trabajo, le van a pedir a esta persona esos derechos morales implícitos o tácitos en una metodología, sí o no. Sí. En dado caso que incumpla, pues bueno, pues tendrá sus repercusiones económicas o sanciones que así pudieran tener. Pero así entonces, literalmente el derecho moral habla del amor hacia la persona, hacia el prójimo, vamos a decirlo así. Eso es como se puede referir. Pero bueno, aquí es más categórico, pero para entender nosotros, ese es el derecho moral. Y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas nos habla sobre un derecho de integridad y de ética, no dice moral, sino de ética e integridad, que es prácticamente lo mismo. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Y bueno, ya en el caso, volviendo al derecho moral, pues nos habla que pues debe respetarse, debe existir una integridad, eh, por ejemplo, en las escuelas, pues no debe existir plagio, en las empresas, pues no debe haber respeto, no deben hablarse con maldiciones, así. Entonces, fíjense cómo son, si ustedes quieren, detalles mm, pequeños que van poco a poco abonando. Si ustedes pueden decir, es que no se respetan, maestro, es mentira los derechos humanos. Pues bueno, realmente es como todo. Si una persona eh, no respeta eso, pues va a tener una infracción, una repercusión. Eh, ya habíamos comentado que si una persona tiene una conducta errónea o equivocada o ilícita o ilegal, no quiere decir ilícito o ilegal, pero si es es decir, ilegal porque violenta la norma, e ilícita porque violenta los derechos humanos. Si tiene esas conductas, pues va a tener repercusiones que están ya conformadas en la norma, en las distintas normas, en el derecho penal, en el derecho civil, mercantil, etcétera, etcétera. Por ello es que em, no es fácil, no es fácil, yo lo sé, pero fíjense cómo todos los derechos de alguna forma es como un sistema, como decía Luckman, un sistema en donde se van armando y se hace una pieza gigantesca y se arma todo, ¿no? ¿Algún comentario que quieran hacer, Gerardo? Señor Dante. Mandaron un mensajito por el chat.
Sí, excelente, sí, es cierto, es una garantía. Ha sido esto algo muy interesante desde 1800 y pico con algunos autores europeos o doctores europeos. Por ejemplo, Alexis de Tocqueville es un abogado de los años 1814, 1827 por ahí. Llega a Estados Unidos y lo primero que encuentra es que le parece increíble cómo un juez tiene tanto poder, más que un presidente, simplemente por el hecho de llamar garantía. Y aquí lo que dice Noelia sobre la garantía individual viene precisamente de aquellos años. Y sí es cierto, entonces, hoy en día un juez tiene una garantía, por eso le llaman jueces de garantía, porque tiene tanto poder, pero poder para ayudar a los derechos humanos, para apoyar a la gente con los derechos humanos. Eso es la palabra. Y así se les conoce como jueces de garantía. Entonces, esta palabra de garantía, yo creo que también pudiera ser otra forma de llamarle a los derechos humanos. Muy bien, Noelia, porque efectivamente garantiza pues ese respaldo, ese apoyo a los derechos humanos. ¿Algún otro comentario? Muy bien. ¿Ven cómo poco a poco, bueno, cómo lo pudiera yo aplicar en mi empresa, en mi trabajo, con mi familia? Bueno, pues portándonos bien, aplicando algunos derechos y tratar de aplicar, por ejemplo, teorías de las comunicaciones, como les decía, de Habermas, del doctor Habermas alemán. Entonces, todo esto, fíjense cómo sí se puede aplicar. Entonces, lo van aplicando dentro de conductas en la familia, de comentarios, etcétera, o dentro de la empresa a través de ciertas metodologías, ciertas políticas, etcétera, etcétera. ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Comentario más? Muy bien, Alejandra, entre la diferencia entre derechos naturales y derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, pues yo creo que va a ser muy complejo explicar una diferencia porque podríamos decir que un derecho natural, ahora hoy en día que están de moda, por ejemplo, antes no existía la defensa de el libre desarrollo de la personalidad y pudiéramos decir que es algo fundamental, pero también decimos que proviene de algo natural, proviene de la naturaleza misma, ¿sí? Y que entonces podríamos decir que yo no estoy, yo creo que más que diferencias podríamos a lo mejor decir que van de la mano. Pero el derecho fundamental, los derechos fundamentales, podríamos entonces también catalogar que van a ser todos, o sea, todos, porque todos son de necesidad, de primer orden, vamos a llamarle así. Son las palabras, a veces sí puede confundir un poco. Y hay algunos autores que sí imperan, manifiestan una diferencia entre derecho natural o cualquier otro derecho humano, ¿no? Bueno, yo le veo, mejor dicho, ahí sí le veo una naturaleza o similar, algo, así como algo natural, Alejandra. No sé si alguien quiera hacer alguna diferencia. Adelante. Sí, porque muchas veces decían, no, es que el derecho fundamental es la vida, el derecho fundamental es la salud, otro derecho fundamental es la libertad. Bueno, ¿y qué tal y si hay un choque entre distintos derechos humanos? Entre, por ejemplo, ¿qué sería más? Un paparazzi, por ejemplo, que esté tomando fotografías a una persona, a un artista, etcétera, una persona pública, o o ese que sería derecho a la libertad por parte del paparazzi, o el derecho a la privacidad por parte de ese artista.
¿cuál tendría una prelación? ¿Qué prelación existiría? Entonces, pues eso se va a dirimir. O sea, va a estar muy complejo. Eso a veces choca y pues bueno, pues podría dirimir. Pues recuerdo un ejemplo de los años 80 del expresidente italiano Berlusconi y que él había comprado una isla y entonces andaba con muchas festejándose, ¿no? Y pues andaba con mujeres y vino, tomando vino y todo. Y que al final del día hubo una demanda, entonces, ¿quién creen que ganó? Los paparazzi decían, no, es que es un derecho a la libertad, está violentando al señor expresidente, pues eso, pues no, ahí creo que, si no me recuerdo, ganó la apelación del derecho fundamental de la privacidad de Berlusconi. Ah, es que es malo, olvídense, o sea, estamos hablando de así se hizo ante un juez y hubo elementos, y pues efectivamente, fue, él fue el que ganó. Adelante, Judith. Sí, bueno, los derechos fundamentales, a lo que yo leí, lo relacioné, por ejemplo, con la Constitución mexicana, o sea, con los derechos que vienen ahí. Si estoy bien o no. Sí, excelente, Judith, excelente. Ok. Muy bien. Pero recuerden que en nuestra Constitución, afortunadamente, ya hubo y se agregaron más derechos humanos, todos los derechos humanos, porque acuérdense que estamos también ligados al derecho internacional. Ujú. Entonces, esto nos lleva, aquí no existe un límite. No es un lujo hablar de distintos derechos, inclusive aquellos derechos internacionales que no los tengamos. Entonces, se pueden aplicar también derechos humanos que no los tenemos aún todavía aquí, vamos a decirlo así, entre comillas. Sí, sí se puede hacer. Ok, gracias. Muy bien, muchas gracias. Adelante, adelante. Sí, muchas gracias, maestro. A mí me llamó mucho la atención en el tema de los derechos fundamentales. El ejemplo que ponen de la invasión de Irak, de los Estados Unidos, no es lo mismo los derechos del invasor que el derecho de los que están siendo invadidos, ¿no? Los ven desde diferentes puntos de vista y los dos tienen exactamente los mismos derechos a la libertad o a la vida. Y lo equiparo con lo que pasó recientemente con El Salvador, la intervención del gobierno para poder mitigar la violencia y el control de la mafia de los maras. Pues obviamente las condiciones de hacinamiento que están los reos hoy día en El Salvador despierta el reclamo por los derechos fundamentales de estos reos, pero pues también nadie apela o nadie apeló en su momento a la defensa de los derechos de las víctimas de estas personas, ¿no? Entonces, el punto de vista que comparte el autor me llamó la atención porque no es lo mismo, ¿no? Depende desde la tierra en que lo mires, ¿no? Sí, muy bien. Y hay que recordar que pues es un derecho humano, es internacional, es decir, en todo el mundo. También, como dice Dante, pudiera concatenarse que un territorio así lo marca. Bueno, es que mi constitución así lo establece. Sin embargo, pues sí existen ciertas violaciones. Podríamos decir, bueno, es que se está aplicando un derecho del enemigo en El Salvador, como dicen los alemanes, en la teoría del delito. Bueno, sí, pero estás violentando un proceso, un procedimiento y un proceso. Un procedimiento antes de meterlo a prisión y un proceso para llevar a cabo todo lo que le estás haciendo. Pero ellos dicen, no, estamos aplicando un derecho del enemigo porque pues se lo merece, no tiene nada, vámonos, y dale para adelante. Entonces, sí es muy lamentable, es cierto. Entonces, sí debe sopesarse muchos puntos. Eh, ahí sí es un poco complejo, pero sí es decir, debieran aplicarse los derechos humanos como tales. Muy bien, excelente chicos. Vamos a dejarle aquí porque yo creo que ya se va a cortar. Les agradezco mucho que hayamos estado aquí un ratito. Y una disculpa porque el jueves pues tuve por ahí
no pude entrar, tuve por ahí un problemita técnico pero sí recuerdo, no se me pasó que, ahí me disculpan por ser el sábado, ya los demás van a ser los jueves, no pasa nada. Ok, muchas gracias a todos. Si Ay, no tienen yo alguna otra tengo una pregunta, duda. adelante, Judith. Respecto al foro, solo es una réplica, es que, bueno, no vi dónde la pidiera, pero vi que varios compañeros la estaban haciendo. Sí, Solo sí, es, solamente es una réplica. Y yo ok, generalmente pongo una réplica que siempre se conduzcan con respeto y hagan un comentario, pero siempre ok, con ese respeto. ok, gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, sigan con sus trabajos, por favor. Échenle ganas, no se desanimen. Hasta luego. Excelente fin de semana. Gracias, Noelia. Gracias, Judith. Igualmente. Gracias. Gracias, profesor. Excelente fin. Gracias, Dante. Gracias a todos.